Apreciados hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de iniciar un nuevo trimestre. Nos ha tocado vivir al inicio de este nuevo trimestre, quizás no las mejores condiciones en nuestro país por la situación que se vive en el aspecto sanitario, pero qué alegría nos da saber de que Dios nos da la oportunidad de poder iniciar un nuevo trimestre con la lección cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde nosotros encontramos esperanza, aliento, seguridad, en medio de tanta incertidumbre social, incertidumbre económica, incertidumbre emocional. Bueno, gracias a Dios porque nos permite estudiar la Biblia. La lección número 1 nos presenta la Biblia como un libro muy singular. El salmista, allí en Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo no ha de ser la Biblia como una lámpara? Si es un libro que es único por su contenido y su mensaje, que nos alienta en medio de las dificultades, pero que nos da esperanza. Queremos invitarte a participar con nosotros en el estudio de esta lección. Los invitados que estarán con nosotros el día de hoy es el pastor Enoc Ramírez y el pastor Abraham Ramírez. Quédate con nosotros, acompáñanos en creciendo en la palabra. Acompáñanos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de iniciar un nuevo estudio de tu palabra. Señor, en medio del tiempo que nosotros vivimos, queremos pedirte que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Permite que las enseñanzas que tienes reservadas para nosotros en el estudio de tu palabra puedan ser capitalizadas y puedan enriquecer nuestras vidas y puedan hacernos aptos para el reino de los cielos. Quédate con nosotros, por favor. Envíanos a tu Santo Espíritu en nuestra ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos para iniciar? Acompáñanos. ¿Cómo entender las Sagradas Escrituras? ¿Cuán apropiado para el tiempo en que estamos viviendo? Y Pastor Enoc, gracias por estar con nosotros. Este libro es una obra incomparable. ¿Por qué la Biblia, Pastor, es una obra incomparable? ¿Qué hace que la Biblia sea un libro tan singular y santo que sea del interés divino que toda la raza humana lo conozca? Muchas gracias, Pastor. Estamos iniciando el estudio de una lección que nos va a permitir tener una aproximación a las Escrituras y al mismo tiempo una comprensión de la misma. Tenemos que entender que este libro se torna singular en principio de cuentas porque cuando es comparado con otras obras que han sido denominadas clásicas incluso, la Santa Biblia supera en todos los sentidos el contenido y por supuesto la forma como llegó a concentrarse. Estamos hablando de una obra de 66 libros. Estamos hablando de que esta obra fue escrita en un periodo de más de 1500 años. Estamos hablando de una obra adicionalmente que fue escrita por hombres que habitaron
en 3 continentes distintos. Hoy nosotros tendríamos que traducir eso en Asia, África y también en Europa. Pero por si fuera poco, estamos hablando también de 40 autores. La Biblia, en estricto sentido, es única. Alguien podría preguntar, ¿y eso qué tiene de relevante? Bueno, lo relevante es que cuando existe toda esa diversidad, la Biblia aún continúa manteniendo un hilo que une perfectamente el propósito, el significado y la intención divina. Entonces, ¿qué es lo que hace algo especial? Es que detrás de todos estos elementos que hemos mencionado, Dios está detrás de la unidad de esta hermosa obra de las Sagradas Escrituras, Pastor Francisco. Gracias. Bien lo decía el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:21. Decía el apóstol Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es por eso, Pastor Abraham, que nosotros podemos ver que a pesar de todos los autores que participaron en la formación del canon bíblico, podemos ver una unidad perfecta, Pastor Abraham Ramírez. Bienvenido, Pastor. Gracias, Pastor. Sí, cuando vemos la diversidad de autores, Pastor, si 2 personas luego no se ponen de acuerdo en un asunto, ¿verdad? Ahora 40 personas que vivieron en diferente tiempo, porque pudieron haber dicho, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a escribir de algo, ¿no? Pero se llevó en escribir la Biblia 1600 años, 1500, 1600 años, de diferentes épocas, de diferentes lugares. Por ejemplo, fueron contemporáneos, o por lo menos vivieron en una época contemporánea, Ezequiel, Daniel y Jeremías, por ejemplo. Pero Daniel allá, en Babilonia, Jeremías acá, en Jerusalén, se quedó con los pobres en Jerusalén. Claro. Y Ezequiel, un sacerdote que estaba en otro lugar. Y los 3 escribieron. Y, o sea, no había manera de cómo ponerse de acuerdo. Si es que todos tenían la intención de engañar o de o de exponer sus propias opiniones. Así que diversidad de autores, diversas situaciones, diferentes lugares donde vivieron, diferentes épocas, y que todo tenga un solo tema, y que el propósito de este libro sea la salvación del hombre, porque así se expresa Dios para con el hombre. Amén. El propósito es salvarlos, ¿sí? Entonces, este libro, sin duda alguna, tiene que ser divino, Pastor. Amén. Tiene un origen divino. Y es una obra excepcional. Ningún otro libro se compara a este libro. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y porque tiene un propósito único, que es la salvación del hombre. Así que, gracias a Dios, porque tenemos un Dios que se comunica, un Dios que se expresa. Amén. Pastor Enoch, yo quiero pensar que hoy la Biblia por muchas personas es considerado un libro más. Yo creo que en el tiempo en el que vivieron los diferentes hijos de Dios a través de la historia, también enfrentaron la tentación de llegar a pensar en la revelación escrita que Dios dio a su pueblo como un libro más. Pero nosotros vemos, cuando nosotros revisamos la historia, que es un libro relevante y que tiene una autoridad contundente. ¿Por qué, Pastor? Bueno, la respuesta tiene que ver con un aspecto sumamente sencillo. Toda escritura es inspirada por Amén. Dios. Amén. ¿Qué significa y qué implicaciones tiene semejante declaración? Bueno, detrás de esta maravillosa obra, el mismo Dios interviene. En cada libro nosotros vamos a ver de forma consistente la presencia de Dios y una obra unificadora por parte del Espíritu Santo. Entonces, este no puede ser denominado un libro más, porque tendríamos necesariamente que decir, pastor, que esta es
la palabra viva de Dios. Amén. Amén. Entonces, eso cobra aún mayor relevancia, porque la palabra viva de Dios, vean ustedes lo que dice el libro de Deuteronomio y si tomamos tiempo para revisar este cántico de Moisés, que es precioso de paso, nos va a presentar un escenario. Una vez que Moisés termina, vean lo que dice el capítulo 32, los versículos 46 en adelante, 45 en adelante. Cuando acabó Moisés de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Amén. Pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais, para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. El planteamiento que Moisés establece aquí es un planteamiento elevado, significativo, relevante, importante, pastor. Por tal declaración, por semejante declaración, esta obra no puede ser considerada como una obra intrascendente. Al contrario, Moisés es muy claro cuando dice que en la medida que nosotros sigamos y obedezcamos las condiciones, el contenido de este bendito libro, no solamente seremos prosperados, sino que es nuestra propia vida. ¿Qué secreto, qué aporte tiene la santa palabra de Dios? Bueno, en estricto sentido tendríamos que decir, es la manera como Dios comienza a trabajar en el corazón y en la vida de un ser humano. Por esa razón, la santa palabra de Dios tiene efectos no solamente de forma generales, tiene la capacidad de aplicar de forma específica a condiciones personales, y eso hace distinto este maravilloso libro, pastor. Gracias, pastor. Y pastor Abraham, nosotros vemos que la Biblia, ya lo mencionaba vagamente el pastor Enoch, que aborda detalles tan amplios, pero aborda detalles también tan específicos. Y vemos que la Biblia hace de su centro la persona, la vida y la obra de Jesucristo. Es decir, la palabra viva que se encarga de preparar los corazones, pastor Abraham, para presentarnos a la palabra encarnada que es Cristo Jesús. Sí, pastor, cuando estaba hablando el pastor, me vino a la mente un versículo. Dios dijo, sí, y fue hecho. Habló y existió. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Amén. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros estamos atentos a esa palabra, tenemos vida y vida eterna. Amén. Cuando las escuchamos. Jesús dijo, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que les encontréis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Amén. Así que la Biblia habla de Cristo Jesús, de lo que Él hizo por nosotros con el propósito de salvarnos. Ya dijimos que el tema principal de la Biblia es Jesús dándonos vida a cada uno de nosotros. Amén. Queridos hermanos, estamos llegando al fin de este segmento, un libro, una obra incomparable, y no debemos olvidar, cuando el Señor creó a Adán y Eva, dice la palabra de Dios que Dios les inspiró aliento de vida. La palabra que ocupa allí el texto bíblico es teumnestos y tiene que ver con que les infundió vida. Y es lo mismo que pasa con la Biblia. La Biblia tiene el poder de infundirnos vida, esperanza, aliento, seguridad.
Es un libro singular por todo el tiempo en que tomó formarse el canon. Y es un libro singular también porque transmite la vida que Dios dejó al presentarnos a Jesús como el único camino que nos lleva al Padre. Y es por eso que nosotros no debemos dejar de estudiar. Cuando Moisés le habla al pueblo, le dice, aplíquense a poner atención a esta palabra. Y esta es una buena oportunidad para que nosotros lo hagamos. Por favor, espérenos. Vamos a abordar en unos minutos el punto número 2. Continuamos con el punto número 2 de nuestro programa Creciendo en la Palabra. Y ahora vamos a ver la Biblia como un libro histórico y profético, o mejor dicho, un libro profético e histórico. Y nos damos cuenta de que el 30% del contenido de la Escritura tiene que ver con profecía y literatura profética. Pastor Enoch, ¿cuál es el centro de estos textos bíblicos que dice la lección que al menos aparecen 75 referencias? ¿Cuál es el centro? ¿En quién se enfocan, Pastor Enoch? Bueno, en realidad tenemos que comprender que las profecías, o porque la razón de llamar a la Santa Biblia como un libro profético, no tiene que ver con el establecimiento de profecías vagas, de profecías que tienen como propósito amedrentar a los seres humanos, no tiene que ver con profecías que sencillamente generan especulación, incertidumbre, no tiene que ver con con ese tipo, con esa naturaleza de profecías, Pastor Francisco, Pastor Abraham, sino más bien cuando la Biblia es denominada un libro profético, tiene que ver con un propósito claro: revelar el fiel cumplimiento de quien es el corazón y el centro de la Escritura, y es Cristo Jesús. Amén. Así que cuando nosotros hacemos un estudio y vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos vamos a encontrar con varias menciones. Y específicamente el Antiguo Testamento nos va a dar evidencias. Ya ahí en la lección del día martes se encuentran algunos pasajes como Génesis, Salmos, Isaías, Daniel, Miqueas, Malaquías y Zacarías. Estos pasajes sencillamente nos presentan, no de forma vaga, sino de forma puntual, lugares, tiempos, cómo surgiría, de dónde surgiría, dónde nacería Cristo Jesús. Y Pastor Francisco, Pastor Abraham, esto es lo que hace relevante a este libro y puede ser denominado como un libro profético, la Biblia como profecía, porque sencillamente va revelando y va cumpliendo fielmente cada uno de esos detalles que son sumamente importantes, Pastor. Gracias, Pastor. En Génesis 3:15 nosotros encontramos la primera promesa de lo que se llama el protoevangelio. Lo interesante es que en la Biblia empezamos a ver eventos que empiezan a profetizarse, Pastor Enoch, en cuanto a la persona de Jesús. Y me llama la atención lo que decía el Pastor Enoch hace un momento, de esos detalles, por ejemplo, Salmo capítulo 22, versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pastor Abraham. Sí, Pastor, llama poderosamente la atención eso, el cumplimiento cabal de lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron en cuanto a la vida, el nacimiento, ¿verdad?, el ministerio y la muerte del Señor Jesús.
Sí, y todos se cumplieron al pie de la letra, y esto nos da un testimonio de que este libro es inspirado y es revelado divinamente. ¿Ok? Así que entonces podemos citar, a mí me llama mucho la atención lo que dice Daniel 9:24 al 27, ya lo hemos estudiado en el trimestre pasado. Claro. Nos dice exactamente el año del bautismo y de la muerte del Señor Jesús, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo Dios Dios es el Señor de la historia, y cómo mueve los engranajes para que estas profecías se cumplan al pie de la letra? Así que este libro que tenemos en la mano, ¿verdad?, que leemos, que creemos que es santo, que es único y que puede transformar vidas, nos lleva al centro de todo esto, que es Cristo Jesús, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, de los ritos, las ceremonias que se llevaban a cabo en el santuario que levantó Moisés, ¿verdad? La imagen de un sacerdote, las ofrendas, todo apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el centro de las Escrituras es Cristo Jesús, el centro de las profecías es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la vida. Y si queremos tener vida eterna, y si queremos tener vida en abundancia en esta tierra, amén, tenemos que ir a Cristo Jesús, no hay otra. Y la vía para llegar a Jesús es la Santa Palabra. Santa Palabra de Dios. Pastor, saben que, y hermanos que nos siguen, es que me llama la atención, Pastor Enoch, que no solamente la Biblia describe eventos con precisión, incluso alcanza a percibir actitudes que los humanos iban a manifestar en torno a la persona de Jesús. Allí mismo en Salmo capítulo 22, en el versículo 8, cuando Jesús está colgado ahí en la cruz en cumplimiento fiel a lo que decía la profecía bíblica, dice el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Y es decir, Jesús viene a dar cumplimiento fiel a la Escritura, y no solamente eso. El Nuevo Testamento, pastor, nos da evidencias de que en realidad Jesús vino a dar cumplimiento fiel a esto, y le da un nuevo sentido al pueblo de Dios, y por lo tanto, entonces nosotros también podemos considerar la Escritura como un libro histórico, Pastor Enoch. Bueno, Pastor Francisco, todos esos acontecimientos que tuvieron un fiel cumplimiento hacen que la historia a la cual se refiere la Santa Palabra de Dios, y por lo cual se puede determinar como un libro histórico, es que cada una de las profecías tuvieron un fiel cumplimiento, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué es un libro histórico? Porque si estamos refiriéndonos, si estamos hablando de la persona de Jesús, tenemos que reconocer que, en primer lugar, la Biblia no deja sueltos cabos. Es decir, no es como un libro de pensamiento filosófico donde cada persona es libre de pensar, argumentar y establecer criterios de pensamiento de forma individual y hasta egoísta. No, al contrario, cuando la Biblia se estudia, cuando la Biblia se tiene en relevancia, en prioridad en la vida, vamos a darnos cuenta que sencillamente a lo largo de esa historia nos va a hablar de un Jesús de forma maravillosa, nos va a narrar el nacimiento, nos va a narrar la vida, la convivencia, cómo interactuó, la manera maravillosa como el plan de Dios se realizó, se llevó a cabo en la misma vida de Jesús. Entonces, esto cobra mucho sentido porque estamos hablando de un libro que es histórico o que denota que habla acerca de historia, pero no deja de ser el centro en ningún momento Cristo Jesús, pastor. Gracias, Pastor Enoch. Pastor Abraham,
El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, él hace de su enseñanza la persona, la vida y el ministerio de Cristo Jesús, porque tiene un fiel cumplimiento de acuerdo a la Escritura. Dice el versículo 3, primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Pastor Abraham. Sí, pastor. Hay un evento que es la base de nuestra creencia, Amén. que es la resurrección del Señor Jesús. Cuando los discípulos empiezan a predicar, hablan del crucificado, pero hablan del resucitado también. Amén. ¿No? Amén. Porque personas crucificadas hubo miles, pero ninguno de esos miles resucitó más que uno, que es Cristo Jesús. Amén. Y entonces ese evento histórico comprobado, porque hubo testigos que lo colocaron en la tumba y después cuando fueron a buscarlo ya no estaba, una tumba vacía. Y yo digo que el único vacío que tiene valor es la tumba vacía de José de Arimatea. Está vacía. Y eso nos dice que el que estuvo ahí ahora está vivo. Amén. Y que camina con nosotros. ¿Okay? Así que resucitado ya, hubo gente que comió con él, lo vieron, ¿sí? Estuvo con ellos, escucharon sus enseñanzas nuevamente. Y ese evento, pastor, marca el centro de nuestra creencia en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Porque dice 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. La predicación. ¿No? Entonces, ¿en qué creemos? ¿En un muerto? Creemos que en alguien que vino y dio conceptos filosóficos y de manera de vivir y eso, pero está muerto. No tenemos esperanza. Pero no. Jesús dice, yo soy el primero y el último. ¿Sí? Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y esa también es la base de nuestra esperanza en el futuro. Nuestro futuro está asegurado. Y nuestro futuro va más allá de la muerte. Amén. En una vida eterna que solamente el Cristo resucitado puede dar. Gracias, pastor. Queridos hermanos, estamos llegando al final del segundo punto. La Biblia como un libro profético e histórico. Queridos, la Biblia no solamente registra los actos de Dios en la historia, sino la Biblia nos ayudan y nos preparan para el cumplimiento final de todo lo que el Señor se proponía. Y después de que Jesús vino a esta tierra, cumplió fielmente todo conforme a la Escritura. Jesús dio una promesa, la promesa de que Él regresaría. Y es por eso que la Biblia es un libro santo y único, un libro que tiene la capacidad de darnos fe para reclamar las promesas de Dios, pero al mismo tiempo de prepararnos para lo que viene muy pronto. Nosotros sabemos que Jesús viene muy pronto. La Biblia así lo profetiza y nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y bueno, el propósito de Dios es transformar nuestras vidas. Y es por eso que queremos invitarte a que te quedes con nosotros para avanzar con el punto número 3. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Estamos listos para abordar el punto número 3, un libro que transforma vidas.
y ya hemos analizado el origen divino de la Biblia, la unidad que presenta la Biblia con 40 diferentes autores, 3 continentes, pero no solamente es eso, es un libro profético, es un libro histórico, pero es un libro que también está listo para transformar vidas. Y ahí me gustaría resaltar la obra del Espíritu Santo como el que va cotejando la formación de este libro y la aplicación también de la Biblia. Pastor Enoch, la Biblia es un libro que tiene el poder para transformar vidas. Pastor, yo no me imagino una persona que aspira a llegar al cielo sin antes haberse confrontado con las realidades, sí, claro, de la santa palabra, claro, de Dios. Claro. En otras palabras, las verdades que la Biblia manifiesta necesariamente pondrán en las condiciones propicias al ser humano para recibir los beneficios de la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, la Biblia, por ejemplo, y quiero mencionar un pasaje que está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice de la siguiente manera: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo leo esto, a mí me queda bien grabada una realidad en la mente. El poder tan contundente que tiene la santa palabra de Dios es el elemento que Dios ha determinado para transformar vidas. En la medida que yo leo la palabra de Dios, mi vida se va moldeando, se va refinando, se va transformando. Y la santa palabra de Dios tiene un poder que nadie puede ni debatir ni rebatir. Por una razón, porque esta santa palabra de Dios está revelando el mismo carácter del Dios eterno, exalta a Jesucristo, lo establece como el centro y permite que el Espíritu Santo realice una obra genuina, incluso en el corazón más duro. Gracias, pastor. Hay algunos autores que dicen que en lugar de permitirnos a nosotros mismos leer la Biblia, nosotros tenemos que permitir que la Biblia nos lea a nosotros. Y eso es lo que hace este libro único, pastor, porque ya lo mencionaba el pastor, discierne las intenciones del corazón. ¿Qué otro libro puede hablarnos tan específicamente de lo que ocurre en la vida del ser humano que no sea la Biblia, pastor? Sí, pastor. Ahorita que están hablando de eso, yo digo que la Biblia nos exhibe nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros motivos. Tiene ese poder. Por eso es un libro divino, amén, poderoso, santo, único. Porque tiene el poder de exhibirnos, pero exhibirnos para bien y para vida eterna. El poder de la Biblia consiste en que nos revela la naturaleza humana, pecadora. Nos revela nuestro pecado. Y al mismo tiempo, cuando nos revela el pecado, nos dice nuestra necesidad de un Salvador. Y no tan solo eso, sino que nos lleva a buscarlo, nos mueve, nos empuja, nos motiva. El amor de Dios nos constriñe. Amén. Sí. Entonces, todo eso lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros leemos la palabra de Dios.
En la parte del jueves se nos habla acerca de un evento que sucedió en el año 621 antes del Señor Jesús, cuando el rey Josías manda a arreglar el templo. Y ahí, ¿verdad?, en los escombros se encuentran el libro de la ley, ¿verdad? Y entonces se lo traen al rey y dice, Segunda de Reyes 22:10, dice, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y enseguida Safán se lo leyó al rey. Leyeron el libro de la ley al rey. Y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. En señal de que había reconocido que era un pecador y que necesitaba cambiar su vida y ajustarla a los requerimientos divinos. Eso es lo que hace la santa palabra de Dios. Amén. Decía el pastor Enoch, que no se concibe una persona que aspira a tener vida eterna que no se haya confrontado con la palabra de Dios, porque es la única que nos puede llevar al arrepentimiento hacia Cristo Jesús. Pastor, muchas gracias. No solamente eso, hay un párrafo en la lección que dice que la Biblia es un libro único, instaurado en la historia, imbuido de profecía y con el poder de transformar vida, pero también debe de interpretarse de una manera única. Pastor Enoch, para que nosotros podamos entender correctamente el mensaje de Dios, no es suficiente con el conocimiento que nosotros podemos tener y que humanamente podemos alcanzar. Necesitamos la asistencia de alguien para entender y aplicar esta palabra viva y que se convierta en palabra viva a nuestras vidas. La persona del Espíritu Santo, Pastor Enoch. Claro. Pastor Francisco, evidentemente requerimos y necesitamos permitir que el Espíritu Santo haga esa obra o que confirme esa obra de transformación en nuestras vidas una vez que nosotros somos confrontados ante la palabra de Dios. Vale la pena resaltar que donde Dios no está, todo es caos, problemas, dificultades, son riñas, luchas, disputas. Donde Dios no está, hay oscuridad predominante. Donde Dios no está, hay un escenario lúgubre, incierto. Y ese es un asunto importante porque ¿cuál es el propósito entonces de la Biblia? Precisamente que nuestra vida sea iluminada, alumbrada por un evangelio maravilloso que transforma vidas. Entonces, en la historia que el pastor Abraham mencionaba y que la lección señala también allí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, ¿qué fue lo que generó esa convicción en el rey para que él armonizara su vida con los preceptos de la Santa Palabra y que adicionalmente llevara a la nación a un cambio? ¿Qué genera esas convicciones? Yo leo un libro de superación personal y me dice, haz esto y vas a tener como resultado esto. Pero ¿saben una cosa? En realidad, esos detalles o ajustes en superación personal no apuntan a mi salvación. Es correcto. Porque los intereses de este mundo pueden estar tergiversados y ante el mundo yo puedo ser denominado una buena persona, pero a los ojos de Dios, cuando yo leo la Biblia, puede ser que las intenciones de mi corazón, de mi vida, estén siendo terriblemente violentadas y entonces no estoy ajustado con el principio bíblico. En estricto sentido, y en el comentario, hay un comentario allí en la lección, pastor, que nos está hablando de una problemática seria, donde tal vez hoy la gran cantidad de seres humanos que esperan a Jesús están pasando por una prueba difícil de alfabetización de la santa palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Traduciéndolo, mientras el tiempo avanza, hay más analfabetos
de la santa palabra de Dios. Wow. ¿Qué significa? Que hay menos tiempo que se dedica al estudio de la Biblia. Que hay menos experiencia que se tiene, menos lecciones que se pueden descubrir. Por una razón, porque el mismo ser humano ha generado esa limitación. Pero si yo entiendo una realidad, la Biblia es el único medio, en estricto sentido tendríamos que decir, es la regla de fe y práctica para todo el cristiano, para todo el creyente. No tengo otra forma, es ineludible. Yo tengo que ir a la Biblia. Amén. Si anhelo llegar al reino de los cielos. Gracias, pastor. Pastor Abraham, sí, ¿cómo nos garantiza la Biblia que tiene el poder para cambiar nuestras vidas y llevarnos a la experiencia de salvación en Cristo Jesús? Sí, pastor, la Biblia nos presenta a un Dios que nos quiere salvar. Amén. Que nos quiere dar vida y vida eterna. Y nosotros, los que estamos tal vez escuchando y viendo esto, lo sabemos y lo hemos admitido. Dios quiere salvarnos. Pero a veces no cumplimos con todos los requerimientos para que Dios haga sobre nosotros. Porque Él nos ha dado el camino a través de su santa palabra. Pero si no la consultamos, si no la leemos, si no vamos a los conceptos divinos y tenemos nuestros propios conceptos, y entonces vivimos conforme a los conceptos humanos y no conforme a los conceptos divinos, pues no va a prosperar esto. Debemos nosotros leer la santa palabra para darnos cuenta de la voluntad divina y qué es lo que tenemos que hacer para entonces acercarnos a Él y tener vida eterna. En la parte del domingo, pastor, en medio de esa parte del domingo, viene una nota que dice: al final de la historia de la tierra, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las escrituras. Amén. Lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Ese pueblo somos nosotros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, conocida como la iglesia, el pueblo del libro. Creo que debemos hacer nosotros honor a ese mote, ¿verdad? Y tener la Biblia siempre con nosotros, consultándola todos los días, leyendo, ¿verdad? Bebiendo el agua de vida todos los días y comiendo el pan de vida todos los días, que es la santa palabra de Dios. Gracias, pastor. Hemos llegado al final de esta lección. Realmente, qué gran bendición el poder ser personas que tenemos a nuestro alcance no solamente la Biblia, sino la Biblia en diferentes versiones para poder enriquecer nuestra caminata espiritual con Cristo Jesús. Sin embargo, yo quisiera hacer referencia a cuán necesitados estamos de que el Espíritu Santo sea invocado, sea pedido para venir al auxilio al estudiar las Escrituras. Hay muchas personas, quizá de nuestra misma fe, quizá de nuestra misma iglesia, que tienen una posición distinta a la que como iglesia abrazamos. Pero yo quiero animarles, queridos hermanos, a como decía el pastor Abraham, que nosotros seamos el pueblo del libro, que nosotros seamos ese pueblo que con esperanza espera el próximo retorno de Cristo Jesús. La Biblia no solamente es un libro profético, la Biblia es un libro también histórico, pero es un libro que nos capacita para vivir con esperanza en medio de un mundo que vive en la incertidumbre. Volvamos a la Biblia, vayamos a la Biblia. Gracias por acompañarnos. Es nuestro deseo que el Señor pueda hacernos crecer en la palabra. Que el Señor les bendiga. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final.
Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema.